Buenas tardes, soy Javier Aranda, soy ibaguereño, soy tolimense, descendiente de una mujer mestiza de la etnia Pijao y pues muy interesado siempre en el estudio de nuestra cultura departamental. Hace 15 años comencé la investigación más en serio, gracias al avance del Internet, el cual me permitió acceder a libros y textos fundamentales para el estudio antropológico que realmente eran imposibles para cualquier persona, pues que no fuera de una gran universidad o que no tuviera un estrato socioeconómico alto para poder acceder a esto. La Universidad de California publicó las Crónicas de Indias de Fray Pedro Simón. No solamente se publicaron crónicas de Indias, sino que también se publicaban artículos académicos de grandes antropólogos de Colombia, como el señor Carlos Castaño Uribe, Geraldo Reyes Dolmatov, Paul Rivet. Una gran joya de la literatura de la cultura tolimenses, pues el diccionario indio del señor Pedro José Ramírez Endoya. Además de que se estaban publicando libros y textos muy fundamentales para este tema, pues entonces también se publicaban a su vez imágenes, fotos, videos de lugares petroglíficos como la Piedra de Aipe, sitios que yo mismo había visitado como por ejemplo el sitio de Payandé, Cunday. Inicialmente mi trabajo consistía en pura curiosidad, yo solamente clasificaba, trataba de leer, se me presentaron mucha dificultad en cuanto a las crónicas de Indias, porque estas estaban escritas en un español muy antiguo. Como resultado de todo este trabajo de investigación, comencé a publicar en internet un blog con artículos académicos referentes a la cultura, historia, espiritualidad, idioma, apellidos y todo lo referente al pueblo Pijao. Paralelamente a este blog, creé en internet un canal de YouTube llamado Ibamacaima, en el cual recogía las experiencias de viaje, cosas interesantes y también los audios, los artículos académicos del blog. Con el paso del tiempo, tanto el blog como el canal de YouTube se han convertido en una herramienta fundamental para muchas comunidades indígenas cuando tienen que reclamar sus derechos, pues lo deteriorado de la cultura no permite que ellos recuerden temas fundamentales como su cosmogonía, su historia y su territorialidad. Y muchas veces es el canal y el blog la única herramienta que tienen. Como consecuencia de la publicación del blog y el canal de YouTube, participé en una convocatoria en Señal Colombia para la realización de un documental, junto con la comunidad Coya Managrande y el mayor Nelson Leal Luna. Esta convocatoria la ganamos, producimos un documental que se llama Margures Managrande, Mujeres de Managrande, el cual se vio en Señal Colombia en el año 2020. Del olvido, de los conflictos y la unión familiar. Ellas sienten el dolor que ocasiona el daño ambiental que sucede en el territorio. Margures Managrande, estreno, viernes 10 de julio a las 9:30 de la noche, por Señal Colombia. También como resultado del trabajo del blog y el canal, fui llamado por la ONG FECOIN para realizar un estudio de 22 comunidades indígenas en el sur de Tolima, el cual fue realizado en el año 2019. Llegó el momento en que hubo como una conexión de dos cosas muy importantes en mi vida, que son la permacultura, el conocimiento sobre los grupos indígenas del Tolima. La permacultura es una ciencia moderna que se está creando para que el hombre viva de una forma más natural, sin hacer daño al medio ambiente y aprovechando todas las ventajas de la evolución cultural, de la evolución tecnológica del ser humano. Por mi interés en la permacultura, que a la vez estaba como latente ahí, pero que básicamente no se unían, yo comencé a visitar ecoaldeas. Pero pues mirando en mi infinita curiosidad, pues también miré el tema del programa del Buen Vivir en Ecuador, y ahí me di cuenta que hay un eslabón, que es el mundo indígena, la cultura indígena. Según lo que se cuenta allá en Ecuador, se dice que la permacultura solamente puede ser establecida generando un puente humano, y es el puente del ser indígena. Entonces, bajo este punto de vista, yo me di cuenta que definitivamente tenía que haber una conexión entre la cultura indígena y la permacultura para que esta fuera posible. ¿Por qué? Porque el mundo indígena, es decir, los pueblos de la Via Yala, son los únicos pueblos del mundo que tienen a la madre tierra como su diosa.
O sea, ese está en el ADN espiritual de los pueblos indígenas americanos, la protección a la madre tierra, y sus métodos de producción naturalmente siempre han sido amigables con el medio ambiente, sostenibles, también su forma económica, sus fiestas, su forma de alimentarse. Podemos ver cómo yo comencé a diseñar una ciudad, ¿no? Quería yo hacer un lugar en el que el agua, los principios permaculturales como por ejemplo la cosecha de agua, los muros, la reutilización de aguas grises, los jardines internos, los jardines de techo, todo lo que yo pudiera integrar en esta ciudad lo integré, pero también integraba todo lo que era el conocimiento de la moanería o el conocimiento de los indígenas del sur de Lima, porque más o menos en la misma época en que comencé a visitar ecoaldeas, también comencé a visitar a los moanes del sur del Tolima, como Fernando Lozano, como el moán Ángel Santa, el moán Oyolatao, el líder indígena Nelson Leal Luna. Cuando yo comencé a visitar a los indígenas, me di cuenta que si se desarrollaba una sociedad, o sea, una especie de ciudad ecológica, tenía que tener todas las características culturales indígenas del Tolima. Tenía que ser como somos nosotros, las personas que estamos desarrollando esto. Y comencé a desarrollar la ciudad con unas medidas sagradas basado en las capas, que son, y en las columnas de oro, que son sitios que ellos, como ítems de su paisaje, como sitios sagrados. Mi obra es holística, toca muchos temas. La investigación comenzó a sacar temas. Cuando yo conocí a Nelson Leal Luna, que es un gobernador de Coyamana Grande en Coyaima, él se interesó demasiado en el tema del idioma y en el tema de la historia. Entonces me di cuenta que dentro de mi investigación había un cuerpo de palabras muy grande, que se podía tener como una especie de mini diccionario pijao. También me di cuenta que yo ya tenía la capacidad de comenzar a escribir la historia del pueblo pijao. Y pues en mi inquietud infinita y en mis necesidades de expresión, pues también me di cuenta que esa ciudad que yo había desarrollado, en la que había puesto tanto cariño, esa ciudad que estaba creciendo, que se estaba formando, que ya necesitaba que las paredes tuvieran arte. Actualmente estoy a punto de darle un toque final a la parte del diccionario con el arte pijao, con los petroglifos. Yo desarrollé todo un sistema artístico. Este sistema lo desarrollé con el fin de poder escribir nuestras historias y de poder escribir ese idioma que se iba gestando a través de toda la investigación. Iban saliendo montones de palabras, montones de expresiones, pero tenían que escribirse pues artísticamente, y dado el hecho de la riqueza del arte en el Tolima, el arte indígena, por ejemplo, tenemos una piedra que es la piedra de Aipe, que está absolutamente llena de letras, que también podemos encontrar las mismas letras en las chagualas, o sea, en las joyas de oro de los indígenas. Esto me permitió a mí, digamos que yo lo que hago es tomar todas estas imágenes, tomar la cultura, la historia, la espiritualidad del mundo indígena y comenzar a desarrollar un arte propio, un arte mío, ¿sí? Cabe anotar, el pueblo indígena pijao no tiene un idioma, perdió el idioma hace más de 200 años, lo cual ha generado una precariedad en cuanto a esta tribu en el movimiento indígena de Colombia. En Colombia el movimiento indígena es muy fuerte, pero los pijaos, a pesar de tener una raza, un fenotipo muy, muy claro de que son indígenas, a pesar de guardar muchas tradiciones, perdieron totalmente su lengua, y esto los pone en desventaja frente a la reclamación de derechos. Porque el Estado colombiano dice que ellos no deben reclamar derechos porque no son indígenas, un grupo indígena que no tiene lengua y que practica el catolicismo. Mi trabajo lo vengo realizando muy autista, yo solo, con mis propios recursos, yo encerrado con mi computadora, con mis libros, con mis cosas. El desarrollo del tema que yo llevo es tan grande que ya definitivamente necesito pasar a un segundo plano, porque yo me he visto copado, ya no puedo con tanta cosa. Digamos que lo que yo manejo se llama moanería. Moanería es lo que los indígenas o los moanes del sur de Tolima, esos médicos tradicionales, llamarían todo lo que le compete al ser humano, conocimientos. Entonces yo me puse a pensar qué se necesita para vivir en esta ecoaldea, qué se necesita para vivir en esta ciudad. Se necesita un arte propio, se necesita una escritura propia, se necesita una arquitectura propia. Se necesita ese lenguaje, por ejemplo, para que los pueblos indígenas del Tolima tengan un arraigo y además de eso puedan expresarse bajo su propia espiritualidad. Lo que yo hago es eso, recoger espiritualidad, historia, todo lo del Tolima y desarrollar mi obra
propia que consiste en escribir, en la escritura de artículos académicos, el desarrollo de códices. Yo le llamo códices porque básicamente la única cultura, las únicas culturas de la Via Yala, o sea de América, que habían llegado a ese nivel artístico de escribir libros, habían sido los aztecas. Entonces ellos generaron una especie de composición y orden propia, la cual yo adapto al mundo caribe, al mundo pijao, de cómo es el universo pijao, que es parecido al del azteca, pero no es igual, y utilizo las imágenes ancestrales. O sea, toda mi obra está basada en el uso de imágenes ancestrales, imágenes que están en las piedras, están en las chagualas, o sea, las joyas de oro, están grabadas en las ollas de barro también, ¿cierto? Entonces, todas esas imágenes yo las reinterpreto y creo un estilo artístico. Mi obra, yo llevo trabajando en esto mucho tiempo, por lo tanto ya tiene muchos niveles, ¿sí? Entonces, yo podría decir que he encontrado que hay un nivel muy rupestre, ¿no? De obras que son básicamente rupestres, simbólicas. Hay un nivel de lo que llamo la escritura, que ya es usando las letras de Aipe para escribir. Hay un nivel totalmente simbólico, artístico, y un nivel moderno, que es donde la obra tiene una característica más a lo que era ya el periodo más realista de los murales mayas y aztecas, al cual obviamente el grupo Pijao nunca llegó. Eso es absolutamente claro para mí, pero lo que yo hago es representar al mundo Pijao, yo como tolimense, como descendiente de una mujer mestiza como mi mamá, para decir que el arte Pijao tiene que seguir viviendo, no es que, o sea, no tiene que ser muerto. Yo a veces critico eso a los antropólogos, les digo yo, a ustedes les fascinan las culturas muertas son muy fáciles de estudiar porque no se mueven. Es como tomarle una foto a un niño muerto, digamos, el niño vivo va a gritar, va a saltar. Alguien ha creado una ley que básicamente, yo no sé dónde está escrita, que el pueblo indígena no puede seguir produciendo y que lo único válido es lo antiguo. Yo pienso que no, yo pienso que el pueblo indígena debe seguir produciendo. Yo pienso que el pueblo indígena Pijao debe recuperar su lengua, debe utilizar una forma artística propia, debe desarrollar una escritura. Y pues ese es el trabajo que estoy haciendo y pues espero haberme hecho entender. Yo sé que no es tan fácil de explicar porque abarca demasiadas áreas a la vez. La idea no es ser tanto un artista o un creador occidental, sino ser un moán, que es una persona que trabaja para las necesidades de su pueblo, en este caso las necesidades culturales que tiene la tribu indígena Pijao del Tolima, y que abarca todos los conocimientos. El moán es como una especie de Leonardo da Vinci, no puede cerrarse a una banda. El moán tiene que saber todo, tiene que conocer la medicina tradicional, la historia, la guerra, la arquitectura, el ordenamiento social. Muchas gracias.